Desde hace años que una colonia de inmigrantes ha ganado espacio en la capital. Niños que sueñan con ser el próximo Bocellur en Quilicura o que cada domingo van a misa en francés en Estación Central. Casi todos llegados desde el Caribe en los últimos 2 años. Ellos son haitianos en Chile. Estamos aquí, allá, en todos lados. Desde hace un tiempo nos comenzamos a mezclar y lo seguimos haciendo. De la mezcla entre lo chileno y lo haitiano nació lo chileteano. Un mundo lleno de buen fútbol, cortes afro y cazuelas con plátano, moda funky, fe y sensualidad. Todo eso está allí, en la calle, mucho más cerca de lo que podrías pensar. Bienvenido en ANITV Canal, el canal de la interculturalidad, donde hablemos de la cultura. El lunes estamos arriba, aquí se pasa grande cosa. Hoy día vamos a discutir con nuestro amigo Pedro Piedra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rudy? ¿Todo bien? En el horizonte hay un monumento, en el justo punto donde el sol se esconde. Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego, todos de la mano dentro del aro cantemos todos los días, si pudieran. Hoy día vamos a hablar de la mezcla entre la cultura haitiana y la cultura chilena. Mi nombre es Rudy Jean-Baptiste, esto es Chileteanos, los nuevos chilenos. Los haitianos no somos la comunidad de inmigrantes más numerosa en Chile, pero sí la que más ha crecido en los últimos años. De acuerdo a cifras de la policía, desde el 2003 a la fecha, más de 30.000 haitianos ingresamos a Chile, y de ellos, solo el 6% se fue. En Haití como en Chile, el juego más popular es el fútbol. Y tenemos 2 grandes referentes, Emmanuel Sano y Jean Bocellur, que tiene una gran carrera que marcó en 2 Copas del Mundo consecutivos. Isla centro, Bocellur, gol. ¡Gol! Pelota para Pinilla. Mira el gol chileno, tapó el portero, Bocellur abajo, golazo, golazo, golazo. Jean Bocellur, ¡eh! Jean Bocellur es el sueño de varios niños haitianos, igual que él, que nacieron acá en Chile. Ellos también quieren brillar. Es el caso de Ismael Desir, de 6 años, que nació en Independencia. Está entrenando en el Club del Eterno, que está ubicado detrás de la población Parinacota, en Quilicura. Soy Ismael, se pueden acomodar donde quieran. Soy Gary Desir, papá de Ismael, como le dijo antes. Sí, bienvenido. En el chileno, a mí me gusta la manera como educar a él, sí, la educación. Sí. Ya, disculpe ya. Ya. Okay. Voy a pensarlo como Bocellur, voy a ser un fantástico profesional, voy a tirar la pelota para el aire con la cara. Todos los días, el papá de Ismael se preocupa de que su hijo llegue a entrenar de la mejor forma. Raúl y Álvaro Olmeño, padre e hijo, ambos exjugadores de Colo-Colo, son quienes entrenan a los niños en el Estadio Municipal de Quilicura.
Al principio solo preparaban a chicos chilenos, pero desde hace unos años han comenzado a llegar más y más haitianos. Raúl Ormenio cuenta cómo se vive la integración en este lugar. Como todo esto se ve a través del fútbol, digamos, que es un juego, ellos, a los niños chilenos, ellos juegan, les dan lo mismo el color o la actitud, porque ellos están jugando. Así que en ese aspecto son uno más. Los chicos de la escuela de fútbol no tienen pelos en la lengua para hablar entre ellos de lo que piensan de fútbol y más. Cuando somos grandes vamos a estar buenos jugadores, vamos a jugar bien. Solo queremos participar, no queremos ganar en todo. Jugamos bien y después nos vamos, perdemos o ganamos, no importa eso. Somos colocolinos de Chile. Y los colocolinos de Chile son los más buenos. Los colocolinos malos son los más malos. Rompen las ventanas de los autos, rompen las ventanas de todas las cosas. Pero Colo-Colo no rompe. Déjame decir. Y no rompe bus. Es que Colo-Colo es bueno. Pero cuando la U lo pega, ellos lo pega también. ¿Quién es la más bacán de Chile? Alexis, Vargas y Vidal. Sí, pues todo eso más. De lo menos, el más bacán también es Silva. Y Bosellur. Nosotros en Ismael hemos visto condiciones técnicas como para ser el día de mañana un futbolista profesional. ¿Tú eres papá Ismael? ¿Puedes pasar un poco, por favor? ¿Puedes pasar? ¿Tú sabías que tu hijo era bueno para el fútbol? ¿Es bueno? Sí. Gracias a Dios. Gracias al Pupi también. A contar del miércoles a las 4 de la tarde tiene que venir al grupo Talento. ¿Ya? Porque es el primer paso, vamos a ver cómo anda más adelante. Sí. Eso, gracias, Pupi. Vale. Okay. En Quilicura, la noche es muy especial. Aquí, la mezcla de los haitianos con los chilenos ha tenido una particular intensidad. Cada fin de semana, este lugar creado por una pareja chile-haitiana, la música hace bailar al zombie más zombie, hermano. Es tiempo de que conozcan el baile más sexy del mundo. Uno que hoy se baila en Santiago. Hola, buenas noches. Los invitamos a conocer Club Cocoye. Estamos a punto de abrir, vamos a ver qué pasa, así que adelante. Desde hace 6 meses, el Club Cocoye funciona a un costado del mall de Quilicura. El dueño es Jagonal, un haitiano que se embarcó en este negocio junto a Daniela Sangüesa, la chilena que le robó el corazón. Nos conocimos por Facebook, porque él canta en un grupo de música rap. Hicieron un afiche para el evento y una de las calles, que era Estación Central, estaba mal escrita. Entonces yo cuando vi eso en internet le escribí para que corrigieran la calle porque supuse que los haitianos no iban a llegar al lugar. Y él como que encontró tan buena onda ese gesto que, no sé, me habló como por interno y empezamos a conversar hasta que nos juntamos y nos conocimos Y pasa todo. Cuando yo junto a ella, al tiro me vuelve loco nomás. Porque ellas son una mujer muy completo, nada, completo, que no falta nada. No tenemos mismo color, pero nosotros de mente igual.
gustaría decirle a ella como gracias por todo. Quiero llorar. Qué lindo, tranquilo, mi amorcito. Yo también te amo mucho. Yo siempre le digo a Jane que de lugares tan lejanos nos vinimos a encontrar acá y eso es lo bonito de la migración. Hace muchos años atrás, Quilicura era la comuna que tenía más haitianos. Ahora ya empiezan a vivir entre Recoleta e Independencia, aunque el favorito es Estación Central. Aquí, la presencia masiva se nota en la calle, en la feria de los domingos. El sabor haitiano está dejando su huella. La masiva presencia de haitianos se nota en calles como Los Pingüinos de la población Los Nogales. Todos los domingos en la feria local el exotismo explota. Hoy se ofrecen productos apetecidos por los haitianos, algo que no pasaba 5 años atrás. Los haitianos comen todo con pollo, todo lo que sea comida con pollo. El arroz salteado así, con pollo y al toque. Cuando vamos a hacer la feria, hora de feria, y llega y dice, madame, ouvre le poisson, y nos acercamos, pues, al decirnos bonjour, madame, sentimos que hay una aceptación. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Todos los domingos, los haitianos sacan sus mejores pintas para ir a misa. Pareciera que compiten en quién tiene la mejor percha. Culturalmente, los haitianos somos muy creyentes. De hecho, hay un 45% que es católica y el gran porcentaje es evangélica. Todos los domingos en la parroquia Santa Cruz, en Estación Central, la fe se vive con fervor. Rubén Morgado, joven cura jesuita, es un vecino más del barrio y en ocasiones él celebra la misa con lo que sabe de francés. A su modo, el padre también es un chileteano. Vamos être là avec nous tous. Et avec nous-mêmes tous. Quand il finit, un de ses discípulos le dit. Me llama la atención que hay un cuidado súper grande a nivel religioso de, no sé si te fijaste, andaban todos muy bien vestidos. El domingo es súper impresionante, así como andar bien vestido, tener un cuidado con ese tema. Qu'est-ce que imaginez-vous? Las situaciones son súper complejas las que les tocan vivir y en general es gente contenta, no anda reclamando por la vida. Cerca de 300.000 personas murieron producto del terremoto y mucho quedó en el suelo. Tras la tragedia, la conexión entre Chile y Haití solo ha ido en aumento. Antes del terremoto del 2010, pocos pensábamos en Chile como un lugar para vivir. La mayoría partía a Estados Unidos, a Francia. Cuando nos vimos obligados a buscar otros destinos, Chile apareció como una buena opción. La moda haitiana también está ganando espacios. En Cerrillo, precisamente en Buceta, los hermanos Charles, que ya tienen 5 años, tienen su local.
un bazar, un café, una peluquería. Aquí el famoso corte afro con navaja que causa sensación entre los haitianos y los chilenos. Bastián es chileno y uno de los clientes frecuentes de esta peluquería. Yo soy de Cerrillo y la población de Buceta somos todos chile-haitianos. Son buenos peluqueros, ya los conozco. En Chile las peluquerías siempre el mismo corte, llevan años con el mismo corte, como a los milicos, a los carabineros. Y esta otra tendencia, otro estilo ya más afro. La comida haitiana también se ha ganado un espacio entre los chilenos. Aquí se come frijol cazuela con productos haitianos. Prueba de ello es el restaurante El Rincón de la Morena, en Lo Valledor. Ahí, platos tradicionales de la cocina chilena, como la cazuela y los porotos, adquieren un toque especial. ¿Qué dice? ¿Se comería una cazuela con plátano? La cazuela chilena es lo mejor. La gente migra por amor, por educación, por trabajo. Nosotros llegamos acá para compartir nuestras costumbres, nuestra cultura. La integración de lo haitiano con lo típico chileno es cada vez más común y sabe bien. Al principio solo preparaban a chicos chilenos, pero desde hace unos años han comenzado a llegar más y más haitianos. Raúl Ormenio cuenta cómo se vive la integración en este lugar. Como todo esto se ve a través del fútbol, digamos, que es un juego, ellos, a los niños chilenos ellos juegan, les dan lo mismo el color o la actitud, porque ellos están jugando. Así que en ese aspecto son uno más. Los chicos de la escuela de fútbol no tienen pelos en la lengua para hablar entre ellos de lo que piensan de fútbol y más. Cuando somos grandes vamos a echar buenos jugadores, vamos a jugar bien. Solo queremos participar, no queremos ganar en todo. Jugamos bien y después nos vamos, perdemos o ganamos, no importa eso. Somos colocolinos de Chile. Y los colocolinos de Chile son los más buenos. Los colocolinos malos son los más malos. Rompen las ventanas de los autos, rompen las ventanas de todas las cosas. Pero Colo-Colo no rompe. Déjame decir. Y no rompe bus. Es que Colo-Colo es bueno. Pero cuando la U lo pega, ellos lo pegan también. ¿Quién es la más bacán de Chile? Alexis, Vargas y Vidalpo. Sí, pues, todo eso más. Y lo menos, el más bacán también es Silva. Y Bosellur. Desde hace años que una colonia de inmigrantes ha ganado espacio en la capital. Niños que sueñan con ser el próximo Bosellur en Quilicura o que cada domingo van a misa en francés en Estación Central. Casi todos llegados desde el Caribe en los últimos 2 años. Ellos son haitianos en Chile. Estamos aquí, allá, en todos lados. Desde hace un tiempo nos comenzamos a mezclar y lo seguimos haciendo. De la mezcla entre lo chileno y lo haitiano nació lo chileteano. Un mundo lleno de buen fútbol, cortes afro y cazuelas con plátano, moda funky, fe y sensualidad. Todo eso está allí, en la calle, mucho más cerca de lo que podrías pensar. Bienvenido en ANITV Canal, el canal de la interculturalidad, donde hablamos de la cultura.
El lunes estamos arriba. Aquí se pasa grande cosa. Hoy día vamos a discutir con nuestro amigo Pedro Piedra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rudy? ¿Todo bien? En el horizonte hay un monumento en el justo punto donde el sol se esconde. Bailamos en el aro de fuego, todos en el aro de fuego, todos de la mano dentro del aro cantemos todos los días. Sí. Nosotros en Ismael hemos visto condiciones técnicas como para ser el día de mañana un futbolista profesional. ¿Tú eres papá Ismael? ¿Puedes pasar un poco, por favor? ¿Puedes pasar? ¿Tú sabías que tu hijo era bueno para el fútbol? ¿Era bueno? Sí. Gracias a Dios. Gracias al profe también. A contar del miércoles a las 4 de la tarde tiene que venir al grupo Talento. Okay. ¿Ya? Okay. Que el primer paso, vamos a ver cómo anda más adelante. Sí. Eso, gracias, profe. Vale. Okay. En Quilicura la noche es muy especial. Aquí la mezcla de los haitianos con los chilenos ha tenido una particular intensidad. Cada fin de semana este lugar creado por una pareja chile-haitiana, la música hace bailar al zombie más zombie, hermano. Es tiempo de que conozcan el baile más sexy del mundo. Uno que hoy se baila en Santiago. Hola, buenas noches. Detrás de la población Parinacota, en Quilicura. Soy Ismael, se pueden acomodar donde quieran. Soy Gary de Sil, papá de Ismael, como le dijo antes. Sí, bienvenido. Él es chileno. A mí me gusta la manera como educar a él, sí, la educación. Sí. Ya, disculpe. Ya. Okay. Voy a pensarlo como seguir, voy a ser un fantástico profesional. Voy a tirar la pelota para el aire con la cara. Todos los días, el papá de Ismael se preocupa de que su hijo llegue a entrenar de la mejor forma. Raúl y Álvaro Olmeño, padre e hijo, ambos exjugadores de Colo-Colo, son quienes entrenan a los niños en el Estadio Municipal de Quilicura. Hoy día vamos a hablar de la mezcla entre la cultura haitiana y la cultura chilena. Mi nombre es Rudy Jean-Baptiste, esto es Chileteanos, los nuevos chilenos. Los haitianos no somos la comunidad de inmigrantes más numerosa en Chile, pero sí la que más ha crecido en los últimos años. De acuerdo a cifras de la policía, desde el 2003 a la fecha, más de 30.000 haitianos ingresamos a Chile, y de ellos solo el 6% se fue. En Haití como en Chile, el juego más popular es el fútbol. Y tenemos dos grandes referentes, Emmanuel Sano y Jean Bosseyur, que tiene una gran carrera que marcó en 2 Copas del Mundo consecutivos. Isla centro, Bosseyur, gol. ¡Gol! Pelota para Pinilla. Mira el gol chileno, tapó el portero, Bosseyur abajo, golazo. ¡Golazo!
Jambo Sejur. Jambo Sejur es el sueño de varios niños haitianos, igual que él, que nacieron acá en Chile. Ellos también quieren brillar. Es el caso de Ismael Desir, de 6 años, que nació en Independencia. Está entrenando en el Club del Eterno, que está ubicado